Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a esperar un minutito más para empezar el webinar, para que se acabe de conectar todos los asistentes. Pero bueno, si me vais poniendo por el chat si se me escucha bien, os lo agradezco. Bueno, vamos a comenzar ya. Un día más con este ciclo de webinars organizado por el Ayuntamiento de A Coruña en coordinación con Vento Abogados y Asesores. Mi nombre es Adriana Antelo y voy a ser la presentadora de este webinar en el que me acompaña Santiago Carrera Morodo, socio de Vento Abogados y Asesores. Así que nada, antes de comenzar voy a explicar un poquito cómo vamos a organizar este webinar, y es que, bueno, Santiago realizará la explicación de este tema de hoy, que será cómo gestionar las finanzas de mi empresa. Y nada, aproximadamente unos 20-30 minutos, y finalizaremos con un turno de preguntas de unos 15-20 minutos. Estas preguntas vais a poder ir haciéndolas a través del chat de este webinar, que encontráis en el margen derecho de las pantallas, a través de un icono en el que aparecen dos bocadillos. Pues podéis ir escribiéndolas por ahí. Si tenéis alguna pregunta que sea más concreta, más detallada, o si quedase sin contestar algo, pues nos lo podéis hacer llegar a través del email presco@coruna.es, indicando en el asunto la fecha de hoy. Así que bueno, nada más, os voy a dejar ya con Santiago Carrera Morodo, economista, asesor fiscal y socio en Vento Abogados y Asesores. Así que nada, Santi, cuando quieras, puedes empezar. Hola, buenos días a todos. Gracias, Adriana. Gracias al Concello da Coruña. Hoy vamos a hablar de finanzas. Vamos a tratar de explicar brevemente cómo deberíamos organizar las finanzas de mi empresa, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento muy decisivo para las organizaciones, ya que el efecto COVID se sigue notando y todos hemos tenido que tomar decisiones cambiantes en muy poco tiempo y hemos tenido que adaptar nuestras organizaciones a esta nueva situación, sobre todo en muchos casos buscando nuevas líneas de financiación o cambiando algunas partes de nuestro negocio. Si tenemos que hablar de la importancia de la acción, de la función financiera en la toma de nuestras decisiones, realmente tendríamos que empezar hablando de cuál es la base sobre la que se soporta toda la capacidad de decisión y definición de objetivos estratégicos en la empresa. Y eso nos llevaría a tener que poder explicar o tener conocimiento muy delicado y muy dedicado de el análisis, en primer lugar, el análisis de nuestros balances y de nuestras cuentas de pérdidas y ganancias. Tendríamos que también tener un control de nuestra planificación financiera, luego saber elegir muy bien cuáles son nuestras inversiones y, por último, tendríamos que hablar de cuál es el valor que estamos creando en nuestra empresa. El análisis de balance, que sería una de las primeras cuestiones que teníamos que tratar para poder hablar de nuestras finanzas en nuestra gran empresa, es conocer patrimonialmente nuestra compañía, entender cuál es nuestra situación patrimonial, cuál es nuestra política de ventas, entender perfectamente lo que transmitimos en nuestro balance de nuestra empresa. No solo es el resultado, al final entender muy bien nuestra situación de endeudamiento, nuestra situación de relación con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros empleados, y conocer nuestra capacidad crediticia, nuestra solvencia. Todo eso es fundamental
para la toma de decisiones. Porque además nuestros balances y nuestras cuentas de resultados son públicas, las inscribimos en el registro de la propiedad y a partir de ahí todos nuestros stakeholders tienen conocimiento y alcance a nuestros datos y así nos valoran. La planificación financiera, pues, es esencial y sobre todo en momentos como estos tan cambiantes, en los que tenemos que tomar decisiones y la planificación financiera al final es el resultado de la decisión estratégica y el plan de negocio que tomamos en nuestras corporaciones. Si nuestra estrategia nos lleva a realizar una serie de inversiones o a tomar una línea distinta de cómo estamos actuando en la actualidad, eso el plan financiero lo tiene que soportar. Y al revés también, es decir, si hacemos una contratación de un préstamo, de un ICO, como ha pasado en muchos casos en esta situación COVID, ¿no?, que nos han facilitado el acceso a la financiación COVID a través de los ICOs, ¿cómo nuestro negocio va a responder ante este extra de financiación que en algún momento, aunque estén en momentos de carencia ahora mismo, tendremos que responder y empezar a amortizar? Eso nos lleva también a elegir y a jerarquizar nuestras inversiones. Una inversión tiene que, sobre todo, crear valor para la empresa. Una inversión tiene que generar nuevo negocio para poder también dar un reporte y ser capaz de responder a esa financiación devolviéndole el capital inicial. Para eso veremos algunas de esas vías también que existen actualmente en el mercado, como son los business angels, que ahora están funcionando sobre todo en proyectos emprendedores, startups. Y finalmente, aunque no lo vamos a ver hoy, pero sí que es un concepto fundamental, es de todo esto al final estemos creando valor en nuestra empresa. Crear valor quiere decir que al final deberíamos ser capaces de saber si nuestra empresa vale, cuánto vale, si es el momento de comprar, si es el momento de vender, si es el momento de fusionarnos. Al final, ese es el conocimiento que vamos hoy a intentar trasladar sobre cuál es la necesidad de control de un empresario de sus finanzas. Empezamos hablando del análisis de balances, ¿no? Realmente el balance, la cuenta de resultados, no es más que el resultado de un proceso contable y es la información al detalle de nuestra empresa. Y de esta información se desprende, no directamente, pero se calcula a través de nuestros balances nuestras necesidades operativas de fondos. ¿Cuánto necesita la empresa para financiar sus activos operativos? Y en el caso de que la financiación de los proveedores no sea suficiente, ¿qué necesitamos? Sabéis que la empresa, cuando emitimos una factura, el cliente tarda un tiempo en pagarnos, y es posible que en ese tiempo tengamos facturas de proveedores, de empleados, impuestos. Ese tiempo es el que nos obliga a financiarnos. Cuando decía que los proveedores no sea suficiente, quiere decir que, oye, si no tenemos unos tiempos exactamente iguales en el que somos capaces de cobrar a nuestros clientes y pagar a nuestros proveedores, quiere decir que tendríamos que anticipar dinero y, por lo tanto, financiar, ¿vale? Eso es las necesidades operativas de fondos que se transmiten a través de nuestros balances. Y eso deberíamos de saber cómo funciona nuestra empresa y si esos periodos medios de facturación y de cobro están ajustados. Si pago más tarde de lo que cobro, no tendré problemas de financiación. Si en cambio tengo que pagar antes de cuando cobro de mis clientes, ahí tendré una necesidad de financiación. También a través del balance tenemos acceso al cálculo del fondo de maniobra. El fondo de maniobra está formado por los recursos financieros de largo plazo que se destinan a financiar activos de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente cuando sucede que tengo que
que pagar antes que se producen los cobros o las desinversiones, tengo que financiar estos activos y, por lo tanto, el fondo de maniobra nos mide si esa capacidad de atender los activos a corto es suficiente. Y además nos mide nuestra capacidad de endeudamiento. En realidad, la capacidad de endeudamiento no nos la da el balance directamente. Seamos capaces de endeudarnos en tanto en cuanto seamos capaces de generar recursos, ingresos suficientes como para atender nuestros endeudamientos. No existe, sí en caso concreto, no en términos generales, una definición de la capacidad de endeudamiento, o no existe un número. Sí que se podría hablar de una recomendación, y es que, bueno, pues que nuestro endeudamiento no debería superar entre un 30 y un 40% de nuestros ingresos, de nuestra cifra de ventas, ¿no? Digamos que, pero que eso es una recomendación general. En particular, tendríamos que ir al caso concreto de cada uno de los negocios, porque cada uno, lógicamente, es un mundo y tendría que ser individualizado. El análisis de nuestros balances y de nuestras cuentas de resultados, es importante que un empresario entienda y pueda detallar de su propia estructura contable estos datos para la toma de decisiones. Siempre es una cuestión de gestión, no contable, sino de gestión. Al final, este análisis nos ayuda en la toma de decisiones, del establecimiento de objetivos y, al final, de cómo establecer un futuro, un plan para nuestro negocio. Y en eso es en lo que deberíamos estructurar que, al final, el plan financiero que vamos a trazar no es más que un resultado de toda una estrategia de planificación. Esa planificación, generalmente los empresarios la tienen a veces en la cabeza, a veces en un plan. Son 3 pasos fundamentalmente y deberían ser establecidos de la siguiente manera para que al final el plan financiero, el resultado, sea coherente y los objetivos que nos hemos trazado se puedan cumplir. Tendríamos que empezar por un plan estratégico. El plan estratégico es básicamente, entraremos ahora un poquito en detalle de cómo deberíamos elaborarlo, pero al final son las líneas generales, los objetivos que como empresario nos hemos trazado para nuestro negocio. El plan de negocio es eso traducido a número, ¿no? Cómo voy a ir generando, es una proyección a futuro de cómo voy a ir generando ingresos con mis estructuras de costes, y de ese plan de negocio, pues al final se traducirá de las necesidades financieras que voy a necesitar y la capacidad de tesorería que voy a necesitar, y eso se traduce en un plan financiero que será el motor o la posibilidad de que todo lo demás se traduzca. ¿Cómo hacer un plan estratégico? Lo primero es establecer una meta o las metas a las que queremos llevar nuestra empresa, y esto es absolutamente subjetivo. Un empresario tiene que tener claro cuáles son los objetivos que tiene que trazar para llevar a la empresa al destino al que quiere llevarlo, y esos objetivos tienen que tener una analítica previa, ¿no? Primero, pues la lógica, la de la situación actual. En los momentos en los que vivimos, eso exige estar permanentemente estudiando cuál es la situación en el entorno en el que nos movemos, porque ese entorno hace variar significativamente la forma en la que tenemos que llegar a nuestros objetivos. Se recomienda un análisis DAFO, debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Ese cuadro típico que nos detalla la configuración al final de nuestro proyecto en el entorno. Un análisis de los stakeholders. Este análisis no es más que saber a qué clientes me dirijo, con qué proveedores voy a trabajar, saber cuál es la normativa
fiscal, contable, laboral, del entorno en el que me muevo, y luego definir las infraestructuras que va a necesitar la compañía en el futuro, a medio plazo. Realmente, hoy en día el plan estratégico es clave, ya que estamos en un entorno de cambio. Debería estar siendo actualizado permanentemente por parte del empresario cómo voy a dirigir mi negocio en los próximos años, en los próximos meses, quizá sería más adecuado, dado que las circunstancias cambian permanentemente. Crear la estrategia, al final, que nos lleve a ese objetivo final de hacer crecer la empresa, el objetivo concreto, se tiene que hacer mediante el establecimiento de objetivos intermedios más fáciles de alcanzar, ¿no? Al final, esas pequeñas metas que debemos de ir estableciendo deben además ser medidos y seguidos muy de cerca por el empresario para ver si los tiempos de ejecución o de cumplimiento de esos objetivos se están llevando a cabo, y debemos de estar permanentemente analizando esta estrategia. Esa medición pues depende un poco del número, de la cantidad, de la profundidad de cada uno de estos objetivos, pero hay que crear esos mecanismos de seguimiento. Es fundamental, porque si no puede que estemos ya fracasando en las metas pequeñas y el objetivo final pues cada día esté más lejos, ¿no? Aquí os traigo un modelo de cómo crear un plan de negocio. Está basado en un modelo Canvas. Esto realmente es lo que más se utiliza en la actualidad. Hasta ahora el modelo de plan de negocio solía ser un libro de unas 120 hojas en las que se iba detallando cada uno de los pasos que tendría que dar la empresa, medidos. Realmente hasta las propias entidades financieras nos han ido dirigiendo hacia un plan de negocio más visual, más simple, que todos entendamos, muy visual, y que al final sea fácil de elaborar para el empresario, que al final es fundamentalmente, no es un técnico generalmente, es un visionario que entiende que ha visto una oportunidad en el mercado, y el método Canvas lo que permite es simplificar, porque al final una de las metodologías para ir rellenando este cuadro es directamente imprimirlo, pegarlo en una pared y llenarlo de post-its con ideas que vamos a ir generando de forma muy dinámica. Con una filosofía, la filosofía Lean Startup, que es fundamentalmente una filosofía de simplicidad y agilidad, y sobre todo de ahorro de costes. Y además debe ser muy visual, porque esto lo tiene que ver una entidad financiera, lo tiene que ver un empresario, lo tiene que ver nuestros colaboradores en el proyecto, y reconocerlo muy bien. Es un módulo muy simple, compuesto de 9 celdas, que deben de ser tratadas individualmente. Y tienen un orden. Primero debemos de ir cumpliéndolas de la derecha y luego la parte de la izquierda. Centrándonos, como lo podéis ver en el medio, es la propuesta de valor, que al final es todo aquello que el proyecto nos va a diferenciar en el futuro. Este método del plan de negocio no se hace en exclusiva cuando montas una empresa. Esto realmente es algo que se debe de tener permanentemente, y más en la situación actual. Saber cuáles son nuestros canales, nuestras fuentes de ingresos, nuestra estructura de costes, tener actualizado cuál es nuestra propuesta de valor y tenerlo esto definido y tenerlo adaptado a la situación en la que vamos viviendo es fundamental para poder adaptarnos a los tiempos. Una empresa al final tiene que tener una gran capacidad de adaptación para que cualquier cambio que se produzca reaccionar rápidamente. El plan financiero no es más que el reflejo de lo anterior.
del plan estratégico y del plan de negocio, al final este es el resultado. Contiene el detalle de la información económica y financiera. Tener una buena idea está muy bien, podemos tener una magnífica idea, podemos tener un gran estudio de mercado, podemos tener un gran plan de marketing y comunicación, pero si al final no somos capaces de que nuestro plan financiero responda de todo lo demás, realmente no va a valer para nada. Muchos proyectos con buenas ideas fracasan por la falta de un plan financiero. Esto sirve para estimar la rentabilidad del proyecto, su viabilidad, identificar las necesidades, las fuentes de financiación y al final establecer el objetivo, objetivar al final de lo que va a ser o de lo que es nuestro plan estratégico. Este plan financiero también es actualizable, es en cualquier momento lo podemos ir moldeando, mejorando. Es una información clave para el empresario porque de él emana la necesidad de financiación y nos dirige hacia el producto financiero que necesitamos. El producto financiero puede ser fondos propios. No, muchas veces los empresarios financian la propia empresa o los propios fondos de la compañía. Puede ser, no siempre estamos hablando de financiación ajena. Y es importantísimo elegir correctamente el producto para el fin adecuado. Y no siempre sucede. Es habitual encontrar empresas utilizando una póliza de crédito como un préstamo. Y realmente eso al final acaba teniendo sus consecuencias. Sabéis que la diferencia fundamental entre un préstamo y una póliza es que realmente el préstamo, el banco nos deposita en una cuenta corriente la cantidad solicitada y ya se acuerdan las amortizaciones con los intereses periódicos, mientras que en la póliza el banco lo que nos establece es un tope de financiación, un tope de endeudamiento por el que únicamente nos está cobrando el interés. No se amortiza. La póliza tiene una utilización de utilizar endeudamiento y devolver endeudamiento. Es un acordeón que se amolda a las necesidades de la compañía porque atiende necesidades puntuales de financiación por el desequilibrio entre el proceso de cobros y pagos a nuestros proveedores. Aquí, y enlazando, nos encontramos también con la línea de descuento. Es muy habitual que para poder anticipar los pagarés fundamentalmente de nuestros clientes, acudamos a una línea de descuento, que el banco nos anticipa el pagaré que nos ha dado nuestro cliente. La línea de descuento se elimina el endeudamiento cuando el cliente efectivamente hace el pago, atiende el pagaré. Tenemos también las dos figuras de confirming y factoring. El confirming es un acuerdo que la empresa establece con el banco para anticipar el pago a sus proveedores. El factoring es el efecto contrario, permite a las empresas el cobro de sus facturas de manera adelantada, evitando el riesgo de insolvencia por parte de sus clientes. Y las dos figuras más habituales también de financiación para la adquisición o uso de vehículos, maquinaria y otras figuras que son el leasing y el renting. Con una diferencia clara entre ambas, y es que realmente con a veces se confunde, pero realmente el fin es que con el renting lo que es un pago por uso, y el leasing es una forma de financiación de un producto, pero con el fin de la adquisición.
podríamos decir que realmente la diferencia fundamental es que en el renting el cargo del mantenimiento del bien que se está usando corre a cargo de la empresa que financia. Mientras que en el leasing, en el caso de un coche, como tiene un fin de propiedad, al final el mantenimiento de ese bien corre a mi cargo. Estos son los principales productos financieros, los más conocidos, los que más se utilizan hoy, que además tienen una derivación adicional, y es que en el último año la figura del ICO se ha hecho mucho más popular, ya que se ha socializado el uso del Instituto de Crédito Oficial en el afianzamiento de líneas de préstamos y pólizas de crédito, de tal manera que una parte importante de las empresas de este país han acudido a fondos ICO para financiarnos. La diferencia, el fin es el mismo, al final es una fuente de financiación con uso limitado, no tienes la posibilidad de financiarte a través de ICOs para la inversión, sino que tenía un uso dedicado a el pago de nóminas, a atender los pagos corrientes de la compañía para superar la situación COVID. Tenía una serie de carencias y en algún momento tendrán sus propias amortizaciones. Después de la carencia empezaremos a amortizar. Esto nos va a obligar a casi todo el sector empresarial de este país a actualizar sus planes financieros, a revisar su plan de negocio y su estrategia, porque realmente el sobreendeudamiento obligará a restablecer estos planes y a soportar una carga financiera superior en el futuro. Fruto de nuestros balances, se ofrece una imagen al exterior, se ofrece una imagen de nuestra empresa, ya que estos datos públicos que depositamos en el registro mercantil son de fácil acceso y configuración para nuevas empresas y para las entidades bancarias, y prácticamente tenemos una imagen exterior. Asesor, Informa, a otras compañías ya utilizan métodos de automatización de scoring o rating, y las propias entidades bancarias también lo hacen. Por eso, el análisis de nuestro balance, el punto 1 de esta explicación de hoy, era: debemos de conocer y basar un gran esfuerzo en el desarrollo y la mejora de nuestros balances, porque al final nuestra imagen exterior también importa, también de eso depende la capacidad de financiación que tengamos. Esta información es accesible para cualquiera. Los bancos la tienen automáticamente, la crean cuando te piden unos balances o lo sacan del registro mercantil, pero nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros empleados pueden acceder fácilmente a este tipo de información y delimita de alguna manera que las relaciones que tengamos con ellas sean mejores o peores. Un cliente tendrá más confianza o un proveedor tendrá más confianza con la empresa si nuestro scoring o nuestra valoración es buena. Y eso no se basa solamente en las ventas o el beneficio. El detalle del scoring y el rating hoy por hoy es un análisis muy complejo. Se analiza si hemos tenido impagos en el pasado, si hemos estado inscritos en alguna de las listas de deudores, se analiza nuestra capacidad de endeudamiento, de devolución de ese endeudamiento, nuestra cifra de ventas y en relación con nuestros empleados. Es un análisis en profundidad de que todos debemos tener conocimiento de él y tratar de que nuestra empresa al final mejore ese rating y ese scoring. Y al final aquí entran todas las políticas internas de la compañía también de pago de dividendos o no, porque al final cuando no distribuyes dividendos entre los
socios, al final lo que estás generando es un mayor valor para la compañía y, por lo tanto, mejorando el valor patrimonial y el scoring de nuestra compañía. Inversiones. Realmente, ¿qué criterios, qué clave debemos de seguir antes de realizar una inversión? Antes de nada debemos entender que una inversión debe generar valor siempre. ¿Cuáles son digamos, las claves? Bank, TIR, Payback. El BAN es el valor actualizado neto de la inversión futura. Es decir, lo que hace el valor actual neto es actualizar a valor de hoy los resultados de una inversión en el futuro. Una empresa que va a tener unos resultados futuros, lo que hace es para valorarla hoy esos rendimientos del futuro, es lo que genera el valor actual neto. Y eso nos podría dar un valor de nuestra compañía. Si nuestra compañía va a generar una serie de resultados en el futuro, actualizarlos nos da un indicador de la valoración. Y esto es clave a la hora de hacer una inversión. Si voy a comprar una empresa, si voy a hacer una inversión, el valor actualizar la inversión a valor de hoy nos da una idea de cuál es la inversión que voy a realizar. Igual que el TIR, la tasa de recuperación, lo que es muy utilizado, es el indicador de la rentabilidad de un proyecto. Decide si vamos a entrar o no en esta inversión, y la utilizan generalmente todos los inversores. Es una de las claves para la aceptación o el rechazo. Y el payback no es más que la propia magnitud de la recuperación de la inversión. Esto está estrechamente relacionado con la figura de los business angels, que son esta nueva figura que está entrando en el mercado y que lo que hace es canalizar una inversión que los bancos no otorgan. Entonces son personas con recursos económicos que tienen también una actividad y un conocimiento que por proximidad al proyecto participan en el capital de estas empresas y establecen un pacto de salida en un plazo determinado. Buscan una rentabilidad, buscan maximizar sus ganancias, dado que ahora mismo las entidades bancarias, por los depósitos en cuentas corrientes o en fondos, no ofrecen grandes rentabilidades. Gente que tiene experiencia, que conoce el sector del negocio, participa en este tipo de proyectos, generalmente en fases iniciales, y acompañan el proyecto implicándose en el proyecto. No es una mera presencia de mecenas, sino que realmente entran a formar parte de la compañía en la toma de decisiones y al final salen de ella, obteniendo una rentabilidad. De hecho, hasta el IGAPE ha creado una red gallega de Business Angels que abre las puertas tanto a los inversores como a la presentación de proyectos. Cuando encontramos dificultades de obtener financiación por las vías que hemos comentado, esta es una fuente de entrada de financiación a proyectos viables, proyectos que tienen recorrido, que pueden garantizar el futuro de estos proyectos. Y hasta aquí la presentación y lo que quería comentaros. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y al Concello de A Coruña. Vale, bueno, Santiago, si te parece bien, te voy a leer las preguntas que se han hecho por el chat. Vale, Bien. a ver. Bueno, en primer lugar dicen ¿hasta qué punto es recomendable endeudarnos para que podamos continuar nuestra actividad?
Efectivamente, la situación actual nos ha obligado a muchas empresas a tomar decisiones de endeudamiento simplemente con el objetivo de aguantar. Lo que realmente no hemos sabido o no sabemos es el plazo que tiene que cumplir este endeudamiento, es decir, en qué momento se va a recuperar la normalidad y por lo tanto voy a recuperar el negocio que yo tenía en el momento de endeudarme, ¿no? Y que va a permitir devolver ese endeudamiento. Realmente la situación lo que nos obliga es a replantearnos el negocio a la situación actual. Si yo ahora mismo lo que me pasa es que el COVID ha limitado mi cartera de clientes, pero sigo manteniendo algo de negocio, debería rehacer mi plan estratégico, mi plan de negocio y, por lo tanto, adaptarme a la situación actual y hacerlo viable en la situación actual. Eso va a permitir que no esté arrastrando pérdidas y que en el momento en el que tenga que empezar a amortizar estos préstamos, al final no sea capaz y me vea en una situación de concurso de acreedores. Porque realmente el mayor endeudamiento tiene que estar soportado por una capacidad de generación de recursos suficiente como para atenderlo en el futuro. Aunque ahora estemos viviendo en un momento de a lo mejor, como comentaba antes con el tema de los ICOs, de carencia en el que no se está amortizando. Entonces, ¿vale la pena endeudarse? Sí, pero es imprescindible replantear nuestro negocio a la situación actual. Bien, bueno, hay otra pregunta. Dice, buenos días, me gustaría comentar mi caso. He pedido un préstamo ICO y ahora mismo estoy en el periodo de carencia. Mi duda es, en el momento que comience a amortizar este préstamo, ¿qué va a pasar si mi negocio no está generando lo esperado? Bien, viene un poco al hilo de todo lo que hemos comentado, ¿no? Realmente, en cuanto se terminen esas carencias, si no hemos sido capaces de replantear nuestro negocio, nos vamos a encontrar en una situación en la que no vamos a ser capaces de atender las amortizaciones del endeudamiento y, por lo tanto, vamos a estar en la situación de insolvencia, no vamos a ser capaces de atender probablemente ni a esa devolución de la amortización ni a la atención de pagos corrientes y, por lo tanto, nos encontraremos en las puertas de un concurso de acreedores. Para evitar esa situación, volvemos a lo mismo. Al final tendremos que ver cómo replanteamos nuestro negocio, cómo le damos una vuelta a nuestras estrategias, cómo mirando a ese modelo Canvas, volvemos a estudiar en qué situación se encuentra nuestra compañía hoy para darle una vuelta y poder dar una solución a medio plazo que pueda atender las amortizaciones de los préstamos futuros. Es una situación compleja que requiere de un empresario al frente que replantee el negocio a la situación actual. Bien, pues bueno, no hay ninguna pregunta más, así que bueno, si no hacen alguna pregunta ahora o si lo que quieras decir tú algo más, pues si no lo dejamos ya por hoy, como digas. Bueno, pues nada, repetir que muy agradecido al Concello de Coruña y a los participantes que están en la sala hoy y nada más, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la exposición de hoy, Santiago. Nada, deciros que espero que os haya sido útil y que si tenéis alguna duda o cualquier cosa más concreta o vuestro caso o así, nos lo podéis hacer llegar a través del email que estáis viendo en pantalla, fresco@coruna.es, indicando en el asunto la fecha de hoy. También deciros que en la página web del ayuntamiento vais a encontrar el webinar de hoy, o sea, la grabación del webinar de hoy, los anteriores y también las preguntas. Y también vais a encontrar el calendario de los próximos webinars. Así que nada, os invito también a asistir al webinar que realizaremos el viernes en materia de propiedad intelectual, patentes y marcas que dará Antonio Iglesias Vázquez. Así que nada, lo dejamos ya por hoy y os esperamos los próximos días. Muchísimas gracias.